Cuando no pueda más, cuando tiemble mi luz, cuando el tiempo de siembra se acabe, cuando llegue el final, cuando vuelva al azul, donde todo empezó para mí. Cuando agote mi voz, cuando no pueda ir, porque todas las fuerzas gasté en concluir una sola canción, una estrofa sin fin, que hace tiempo empecé para ti. Cuando olvide quién soy, cuando no tenga edad, cuando un viento implacable me impida avanzar, cuando no encuentre a Dios, cuando dude de mí, cuando pierda la fe, cuando crea morir, cuando falte el color, cuando todo sea gris, cuando esconda mi rostro a los hombres, cuando rompa a llorar ante la multitud y en silencio regrese a mi hogar, cuando elija parar aunque ansíe seguir, cuando caiga el telón de los sueños, cuando llegue hasta el mar a su inmensa quietud, cuando no pueda más, vendrás tú. Hola a todos. Lo que voy a decir es fruto de una reflexión personal sobre conceptos tan abstractos como son el equilibrio, la inmensidad y la eternidad. Cada vez que decido expresar una situación o clarificar alguna idea, no puedo, aunque lo intente, sustraerme de las reflexiones que a lo largo de los años me han ido aportando las enseñanzas de fraternidad cristiana universal, que considero de gran profundidad y solo puedo considerarme frente a ellas como un bisoño aprendiz que apenas comienzo a entender y nada puedo aclarar de ellas en mentes ajenas. Es por eso que lo que yo pueda decir solo es producto de mi inquietud y no de conocimientos que evidentemente no poseo. Así que nadie se llame a engaño, creyendo encontrar orientaciones o interpretaciones fidedignas sobre la obra, porque solo son producto de mis inquietudes, con errores o aciertos que quedan a vuestra interpretación y que yo comparto públicamente, en el entendimiento de que nuestras trayectorias individuales pueden tener algo de común y pudieran ser de alguna utilidad, pues a veces nos sucede que la vida nos hace observadores unos de otros, de resistencias semejantes que no vemos en nosotros mismos, fruto de nuestras propias cegueras, impidiéndonos traspasar los velos sutiles en los que se envuelve la ignorancia. Si me preguntan por esas experiencias adquiridas, aconsejo al buscador sincero que lea por sí mismo nuestros libros, pues sólo ellos contienen la fuente de enseñanza que es pilar de nuestra escuela. Después podrá comentar con otros hermanos de ideal, si quiere, el resultado de sus reflexiones para enriquecer las ideas propias o profundizar, si así lo prefiere,
en el ámbito sutil de la meditación y la oración, que considero elementos esenciales para que cada uno pueda ir descubriendo su propia naturaleza con cada renglón, con cada confidencia o con cada minuto de recogimiento. Algunas personas pueden considerar estas lecturas a la altura de otros muchos relatos épicos y hermosos, históricos o no, que pueden corresponder a un pasado más o menos lejano, con el que ocupar sus mentes mientras leen. Para otros, en cambio, sus lecturas son sensaciones profundas de verdades eternas, que a modo de una vieja y familiar llamada de una voz queda, les va inundando de forma especialmente íntima, proporcionándoles el calor del abrigo confortable para el alma, paz en sus conciencias y comprensión del porqué de los sufrimientos, viéndolos a partir de ese momento como el crisol necesario que nosotros mismos creamos cuando vivimos sumergidos en el deseo que se resiste a liberar las impurezas egoístas que frenan el acercamiento consciente a la divinidad que constituye nuestra verdadera naturaleza. En nuestros libros encontramos infinidad de referencias a esa verdad, y yo me decanto por el capítulo En las cumbres de Moab de Arpas Eternas, tomo 1, que tantas veces hemos leído, que dice: por divina ley, Buda comprendió como ninguno, por interna iluminación, que los dolores humanos tienen por causa el deseo. ¿Qué es el dolor sino un deseo no satisfecho? Desea el que ama, desea el que odia, desea el rey y desea el vasallo, el rico y el pobre, el joven y el viejo, el sano y el enfermo, el vencedor y el vencido. Y de toda esta efervescencia de tumultuosos y contrarios deseos, forma el hombre tan horrenda y lóbrega bóveda psíquica que hace imposible la filtración de toda luz, de todo conocimiento, de toda paz y de todo bien. Muchas mentes inquietas preguntan, movidas por la sed de conocimiento, sobre estas enseñanzas, que prometen mayor fortaleza de ánimo, entendimiento y sosiego para el alma. Y lo mejor que puedo decirles es que más que preguntar, mejor es que lean y obtengan sus propias conclusiones, para que nunca puedan ser víctimas de las conclusiones o creencias ajenas, y así sean ellos mismos los labradores de sus propios progresos y descubrimientos personales. Porque, aunque aún no nos hayamos dado cuenta, todos estamos dotados de las herramientas necesarias en proporción a nuestros estados de comprensión, capacidades alcanzadas y estados de evolución. Y si de algo necesario carecemos, si está en ley, el cielo lo provee. El respeto a la libertad individual se observa de tal manera que no he visto hasta ahora entre quienes se sienten comprometidos con fraternidad cristiana universal el afán del proselitismo religioso, y sí una acogedora hermandad que promueve individualmente el esfuerzo de superación personal a través del trabajo unilateral y en la mayor intimidad, a través de la introspección sincera con la que descubrir las propias debilidades para tratar de superarlas
sin que nadie marque una pauta concreta, ni haya un ritmo establecido, pues es el propio ser quien en virtud de su propia necesidad y voluntad, el que decide libremente los pasos a seguir. Ello no es óbice para que existan reuniones de simple convivencia o grupos en los que compartir experiencias o conclusiones de estudio, que siempre son presididas por las opiniones prudentes y el respeto mutuo. Es por esto que no se erigen templos ni tribunas al servicio de ningún adalid humano que pretenda ejercer magisterio. Tampoco se constituyen jerarquías que impongan o liturgias que con sus rituales puedan dogmatizar un culto que condicione la comunicación íntima y libre de cada ser con su Creador. Todo ello dentro de lo que entendemos como el más puro sentido cristiano. Lo que hoy me ha traído hasta este punto son varias frases que a continuación transcribo del capítulo El que quiera ser salvado del libro Llave de Oro. El aura conjunta en la escuela del Divino Maestro, que es Fraternidad Cristiana Universal, es fortísima cuando se ha destruido todo egoísmo y separatividad de razas, credos religiosos y políticos de intereses. Un verdadero discípulo de Cristo no debe establecer comparaciones entre lo que hacen los demás y sus propias obras, porque el que tiene más aptitudes, más comprensión, más capacidad física o moral, es el que está más obligado a mayor perfección en todos sus actos. Debéis aprender a oír, ver y callar vuestros primeros impulsos, para dar lugar a que vuestro yo íntimo estudie con calma y sosiego las cosas. Más adelante, en el capítulo Conocimiento de sí mismo, del mismo libro, dice al trabajador sincero cómo saber si está en la ruta correcta de progreso edificante o está siendo engañado por la soberbia, que se disfraza hábilmente de suficiencia manifiesta con una erudición hueca que no avala con los actos. Cuando dice, cuando el alma conoce y descubre todas sus inclinaciones y deficiencias, se siente invadida por un profundo sentimiento de humildad. Ante estas palabras he tenido que inclinar muchas veces mi cabeza con profunda tristeza por mis actos, al tiempo que, agradecido, porque esta reflexión llegara a mí como un nuevo ofrecimiento prorrogado en el tiempo, de nuevas oportunidades para el análisis, enriquecedoras reflexiones y posibilidades de rectificación. Ahora que comienzo a ver que el camino de cada cual debe ser decidido en libertad, llevado de la íntima necesidad y el compromiso firme de una voluntad decidida, miro atrás para contemplar la inocencia que se encierra en toda ignorancia, que vive desbocada sus primeras experiencias de orden espiritual en los senderos de campo abierto, que sólo fija su atención en las flores y la hojarasca que tapizan el suelo del prado, sin alcanzar a ver el maravilloso mundo de pequeños animalillos llenos de vida que se esconden bajo esa apariencia. Y partiendo de esa ignorancia indolente, mi propia necesidad fue llevándome discretamente a las primeras inquietudes, y lo que había sido acomodaticia inocencia
comenzó a buscar respuestas a mis dudas. Al principio, mi inconsciencia me hizo buscar las respuestas en los demás y comencé preguntando a aquellos que se mostraban, o al menos a mí me lo parecían, más seguros que yo en sus planteamientos, y no sólo asumía sus directrices, sino que las seguía, creyendo andar el camino seguro. Pasado el tiempo, y a fuerza de vivir conflictos y errores transferidos de experiencias de otros, sin obtener luz para mi entendimiento, comprendí que mi camino estaba en responsabilizarme de la concepción de mis propias ideas y que de su experimentación extraería las consecuencias emanadas de mis actos. Y si éstas resultaban dolorosas, serían producto de mis decisiones y necesidades, de las que no puedo culpar a nadie. Y en el caso contrario, si alcanzaba algún nuevo avance evolutivo, sería con plena conciencia y penetrado de las causas y vencimientos que me habían llevado hasta él. Ahí acabaron las cegueras del acólito para comenzar la andadura del propio camino. Mis primeras inquietudes se enmarcaban en las preguntas que surgían ante la contemplación del universo que nos rodea, con sus atributos de equilibrio, inmensidad y eternidad. Y no acababa de comprender por qué, en mi realidad inmediata, las expresiones de vida vegetal, animal y humana se mostraban en competencia y depredación, condenadas a manifestar vidas por periodos de tiempo más o menos largos, en ciclos repetidos infinitamente, de nacimiento, crecimiento y muerte, tras muchas vicisitudes y luchas. ¿Cómo podía ser que los seres vivos formáramos parte integrante de ese universo y no poseyéramos sus atributos? ¿Por qué esa discordancia? Si buscaba el equilibrio en mí, solo hallaba la zozobra de mi absoluto desconocimiento. ¿Cómo equilibrar lo que desconozco, cuando además me veía condicionado por un entorno social en desarmonía que me obligaba a acatar irremediablemente las consecuencias de las decisiones de quienes me habían precedido? Ante esa situación, sólo cabían la indefensión o la rebeldía, y llevado entre ambas, fui navegando como pude, a fin de mantenerme a flote, intentando racionalizar el caos con mínimos de cordura, para resistir y no dejarme abatir. Pero, ¿hacia dónde ir? No era capaz de encontrar sentido, sumergido entre tanto conflicto sin solución de continuidad, para acabar a la postre con la disolución de la muerte. ¿Qué sentido podía tener nacer, sufrir, morir? ¿Con qué objeto? No podía comprender en esos inicios que tropezar, caer y levantarse para volver a tropezar era el desgaste necesario para dejar de buscar en aquellas cosas que nada podían llenar en mí, hasta acabar por fijar mi atención en la vida escondida bajo aquella hojarasca del prado de la que antes hablé. Si era inmensidad el objetivo de mi búsqueda, para sentirme uno con ese universo, tampoco la hallaba y me sentía mutilado, mermado
en los estrechos márgenes que delimitaban mi campo de acción, en el que la precariedad de expresión lo inundaba todo. Y es que, iluso de mí, trataba de entender esa inmensidad, definiéndola con los elementos limitados de mi comprensión de entonces. ¿Dónde comienza la inmensidad y dónde acaba? Con estas preguntas no hacía otra cosa que extrapolar mis limitaciones al inconmensurable campo de aprendizaje que abisma al alma a lo eterno de su propio conocimiento. Gran error intentar comprender al inicio de la luz en mi entendimiento lo que no tiene límites, intentando diseccionarla en el campo de las ideas y olvidándome de sentirlas. Ahora creo comprender un poco mejor que la inmensidad no es una idea conceptual, sino un estado de serenidad y de intercambio con todo lo que nos rodea, que anula lo finito en mi experiencia de vida. Ahora me pregunto, ¿cómo es posible que me pasara tanto tiempo sumergido en tan presuntuosa majadería intelectual? Es la misma locura que tratar de poseer el mar atrapando con las manos el agua, porque el agua siempre se escapa de entre los dedos. Pero si entramos en el mar y abrimos nuestros brazos y nuestra percepción ante su inmensidad, lo sentiremos en su plenitud, y todo él se nos entregará. Nosotros pasamos a ser parte de él, y él parte de nosotros. Podríamos asemejar este ejemplo con el de la vida escondida bajo la hojarasca, ya que todo estuvo siempre ahí, frente a las pupilas de mi entendimiento, que aún no aprendieron a graduar la luz que reciben, y no acabo de comprender, por el propio deslumbramiento que me produce, tan profundas realidades. Ni que decir tiene que al sondear en mí el sentido de la eternidad, entraba en la parte más frustrante de todas mis elucubraciones. ¿Cómo encontrar eternidad en mí si la concepción que tenía de mí mismo se sostenía tan solo por un intrincado equilibrio de células y partículas que a modo de un termitero componían una estructura física que en cualquier momento podía colapsar y perder el equilibrio que la sustentaba, dejando condenadas a la disolución todas las inquietudes, afectos y deseos que forman los sustratos de mi personalidad? ¿Cómo poder entender la eternidad cuando yo, que soy expresión material y racional de vida, vivía huyendo de la idea de mi propia desintegración y encima debía sentirme afortunado porque mi experiencia me otorgaba cierta holgura en mis decisiones y aunque dentro de estrechos márgenes podía elegir hasta cierto punto cómo vivirme a mí mismo, permitiéndome libertad de experimentación. Pero, ¿y los nonatos? ¿Y los enfermos congénitos? ¿Qué sentido de eternidad tenía la vida, sin otro objetivo final que el sufrimiento y la muerte? Y si las cosas no iban bien, o la vida no resultaba satisfactoria, ¿por qué no acabar con la propia vida en una huida suicida? Después de todo, no tenía sentido estar sufriendo durante toda la existencia si a la postre el final sería el mismo, la odiosa muerte,
que borraría toda trascendencia. Efectivamente, la sentía odiosa, espantosa, horripilante, porque ella, y sólo ella, le robaba todo el sentido a los objetivos de mi vida. El instinto de conservación y el tiempo me aportaron nuevo entendimiento y fueron cambiando las ópticas de mis observaciones. Ahora creo entender que sólo existe la disolución de las estructuras y sus formas, una vez agotada la función para la que fueron creadas, o por alguna otra causa se rompe la armonía en la que se sustentaban y sus partículas fundamentales se disgregan, en espera de que un nuevo impulso de una energía dinámica y creadora las convoque con su vibración y fuerza de atracción para constituir nuevas estructuras o formas en las que desarrollar otras experiencias. Nosotros utilizamos la energía del fuego para refundir y alear los metales, y creo que es así como la divina inteligencia aúna partículas fundamentales de materia para crear la expresión material de toda vida, desde la más volátil hasta el ser humano, alentada siempre por la energía de aquel principio vital. Vida tras vida, evolucionamos gracias a las experiencias en sucesivos planos de existencia y las diferentes formas que lo habitan, con las que nos integramos de tal modo que llegamos a creer que nosotros somos la forma y no el principio vital que la anima. De ahí la frustración ante la volátil desintegración y la muerte. Así fue ocurriendo en mí, hasta que el propio desgaste de lo que creía ser hizo que fuera abandonando por el camino las viejas quimeras materialistas, para dejar paso a nuevos horizontes, diáfanos y enriquecedores, en los que no caben las limitaciones o pesimismos. Pero no nos engañemos, porque nuestros pasos tendrán que abrir nuevos surcos de renuncia a lo que creemos ser. Es un trabajo forzado, pero lleno de grandes esperanzas, sutiles recompensas espirituales y de reconciliación con nosotros mismos. A entender todo esto me ayudó día a día, renglón a renglón, las lecturas de nuestros libros de Fraternidad Cristiana Universal, de los que nada puedo explicar ni enseñar desde mi ignorancia, pero sí aconsejo a todos aquellos que hayan podido sentir un mínimo de paralelismo con mis experiencias, que los lean y ahonden en sí mismos, para poder redescubrirse en lo que todos somos, una potencial expresión de divinidad en la que sí caben el equilibrio, la inmensidad y la eternidad, o al menos eso creí llegar a entender. ¿Quién escucha a quién cuando hay silencio? ¿Quién empuja a quién si uno no anda? ¿Quién recibe más al darse un beso? ¿Quién nos puede dar lo que nos falta? ¿Quién enseña a quién a ser sincero? ¿Quién se acerca a quién nos da la espalda? ¿Quién cuida de aquello que no es nuestro? ¿Quién devuelve a quién la confianza? ¿Quién libera a quién del sufrimiento?
acoge a quien en esta casa, quien llena de luz cada momento, quien le da sentido a la palabra, quien pinta de azul el universo, quien con su paciencia nos abraza, quien quiere sumarse a lo pequeño, quien mantiene intacta la esperanza. ¿Quién está más próximo a lo eterno? ¿El que pisa firme o el que no alcanza? ¿Quién se adentra al barrio más incierto y tiende una mano a sus crianzas? ¿Quién elige a quién compañero? ¿Quién sostiene a quien no tiene nada? ¿Quién se siente unido a lo imperfecto? ¿Quién no necesita de unas alas? ¿Quién libera a quién del sufrimiento? ¿Quién acoge a quién en esta casa? ¿Quién llena de luz cada momento? ¿Quién le da sentido a la palabra? ¿Quién pinta de azul el universo? ¿Quién con su paciencia nos abraza? ¿Quién quiere sumarse a lo pequeño? ¿Quién mantiene intacta la esperanza?